Estamos hoy día con Guillermo Luis Toro Lira Estal, promotor y difusor del pisco. ¿Por qué el pisco es una bebida espirituosa? Bueno, es una bebida espirituosa porque es una bebida que ha sido destilada. Básicamente los jugos frescos de la uva han sido fermentados y luego destilados. A todos los destilados se les conoce con el término genérico de bebida espirituosa. ¿Por qué el pisco es Spirit of Perú? Bueno, pues porque es una bebida espirituosa típica, tradicional de nuestra patria, el Perú. ¿Por qué el pisco es un aguardiente? Aguardiente es el término genérico que se le da a la bebida espirituosa en el idioma español, aguardiente, y viene de la palabra latina aqua vitae. Y aqua vitae quiere decir agua de vida, que fue el primer término que los primeros destiladores le dieron al destilado, ¿no? Y agua de vida, en castellano se comenzó a llamar agua ardiente. Ardiente por el término de vida, no por el término que quema la boca o que se prende fuego, no, es porque ardiente en esa época quería decir que había vida. El término aqua vitae se usó también en otros idiomas, eau de vie en Francia, es agua de vida, esa palabra eau de vie se usa para describir todos los brandy, los cognacs, los armagnacs, etc. Aquavit, en otros idiomas nórdicos, vodka, que es agua, etcétera, ¿no? O sea que aguardiente es el nombre genérico del destilado en español. ¿Cuáles son las variedades de uva pisquera? Son 8, 4 aromáticas y 4 no aromáticas. Entre las aromáticas tenemos a la Italia, a la Moscatel, a la Trontel, a la Albía. Y en las no aromáticas a la Quebranta, Negra Criolla, Ubina y Mollar. Son 8. ¿Dónde se siembra la uva? La uva se siembra en cualquier valle que tenga el clima apropiado, pero la uva pisquera, para ser reconocida como pisquera, tal pisquera y que pueda llamarse pisco el destilado, solamente puede ser crecida y destilada en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Tacna y Moquegua. ¿Dónde se produce pisco? En los mismos departamentos que te he mencionado. ¿Qué tan importantes son las bodegas y tabernas para la difusión y promoción del pisco? Bueno, son muy importantes, ¿no? Las bodegas, porque ahí se realiza el producto. Y las tabernas, ¿no dijiste? Sí, para las bodegas y tabernas, Las para la tabernas, sí. difusión y promoción del pisco, como Santiago Queirolo, que tiene su taberna en Pueblo Libre, ¿no? Bueno, sí, eso es un ambiente turístico, ¿no? Muy importante. Pero no indispensable, me parece, ¿no? Todas las viñas, todos los viñedos en Ica y en otros lugares tienen sus bodegas ahí adentro, ¿no? Y más que nada son una herramienta turística y de difusión.
¿Qué marcas del pisco hay? Uy, hay cientos de marcas. ¿Cómo Hay muchas elegir marcas. la mejor? Bueno, no existe la mejor marca de pisco, ¿no? Existe un mejor pisco. Y esos factores son muy variados, ¿no? Depende del año, de la cosecha, cómo salió la uva esa época, cómo la fermentaron, cómo la destilaron, si lo hicieron bien, si no tuvieron defectos. O sea que se usaron buena materia prima, ¿no? Y depende de muchos factores y no de la marca. ¿Cuál es el motivo de celebrar el Día del Pisco? Bueno, el motivo es para difundirlo y honrarlo, porque es uno de los destilados más únicos que existen en el mundo y merece ser honrado con un día. ¿Qué es una denominación de origen? Bueno, una denominación de origen es un dispositivo legal que permite a un productor vender algún producto con un cierto nombre. En el caso de denominación de origen pisco, es el permiso legal de llamar pisco a un destilado de uva hecho en las regiones pisqueras que ya mencioné. Solamente se puede usar el término de denominación de origen en esos 4 departamentos que te he mencionado, ¿no? Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua y Tacna. ¿Qué implica que el pisco tenga una denominación de origen? ¿Cuál es la responsabilidad de tener una denominación de origen? Bueno, la responsabilidad de que tiene que ser acatado, ¿no? O sea, la ley tiene que ser acatada tal como lo dice, ¿no? O sea, que el productor es responsable de la pureza del producto y que se siga con las normas técnicas que implica. ¿En qué se diferencia el pisco de otras bebidas? La gran diferencia del pisco con otras bebidas alcohólicas hechas de uva es de que el pisco no es añejado en pipas de roble, ni tampoco es permitido añadirle cualquier sustancia extraña al producto final, como agua, como hacen los destilados de aguardiente de otros países. El pisco no es único porque no se le permite añadir agua, se destila a grado y no es añejado en pipas de roble. O sea que no se permite nada extraño adentro del producto. Solamente viene de la materia prima de la uva, nada más. ¿Qué es un alambique y qué tan importante es para el pisco? Bueno, un alambique es un destilador, ¿no? O sea, destila una bebida fermentada. Destilar significa evaporar el producto y separar el alcohol de la otra parte, del jugo, se puede decir, fermentado, ¿no? Destilar y sacar el alcohol del vino, se puede decir, la uva. ¿Cuál es el proceso de elaboración del pisco? Ah, bueno, el proceso, yo no soy productor, o sea, por lo que sé, tienes que obviamente tener uva buena, que bien madura, después pisarla o exprimirla en un lagar o una máquina, crear un mosto, que es el jugo de uva, después fermentar ese jugo de uva por un cierto tiempo, una semana, un par o 3, depende de la característica de la uva.
Y una vez que está fermentado, se puede decir que se convierte en un vino bien joven, y de ahí es destilado en un alambique y se destila a grado. Eso quiere decir de que se para el proceso de destilación cuando se llega al grado requerido. Y está aproximadamente en 42 grados más o menos. A grandes rasgos es ese proceso, ¿no? Yo no, como te dije, yo no soy especialista en ese tema. ¿Cómo se logra un buen maridaje del pisco? Bueno, es toda una ciencia el maridaje, ¿no? Tampoco yo no soy sommelier o he estudiado ese tema, pero básicamente es combinar los sabores eh, de un plato gastronómico con el pisco, ¿no? O sea, que sea compatible en los sabores, ¿no? Hay mucho énfasis en los chocolates, en los dulces, y es toda una ciencia, se puede decir, de maridaje. Y como te dije, hay especialistas en ese tema. ¿Cuáles son los aspectos que se aprecian durante la evaluación sensorial del pisco? Ah, otra vez, yo no soy especialista y no soy sommelier, pero hay varios términos que determinan los efectos sensoriales. El primero es la vista, tiene que tener estas características de cristalinas, etc. La segunda es la nariz, el olor, los aromas, y la tercera es boca, que son los sabores que tienes en la boca, ¿no? En la lengua, y paladar, etc. Esa pregunta la puede responder mejor un especialista de cata. ¿Qué es el pisco sour y cómo se prepara? El pisco sour, como dice su nombre, es un sour. El sour es un tipo de cóctel genérico que significa básicamente que lleva un elemento sour, que en inglés, que en castellano quiere decir ácido, en este caso limón. Pisco sour es una mezcla de pisco con limón, azúcar, básicamente azúcar, y clara de huevo, ¿no? Y se prepara mezclando usualmente 3 unidades de pisco con una unidad de almíbar de azúcar, con una unidad de limón, jugo de limón, y con un octavo, un cuarto de clara de huevo. Y lo mezclas con hielo, lo pones en una coctelera con hielo, lo agitas bien por 30 segundos, lo cuelas, lo sirves en una copa apropiada, le pones un par de gotas de jarabe de angostura, y ahí tienes un pisco sour. ¿Cómo apoya el CONAPISCO a la difusión y promoción del pisco? Ese tema yo no estoy involucrado porque yo no sé, como te dije, no soy productor, no soy distribuidor, no estoy en las ventas, o sea que no te puedo responder esa pregunta porque no he interactuado con Conapisco. ¿Cómo apoya el ANCOPISCO a la difusión y promoción del pisco? Esta pregunta es igual que la anterior. No estoy capacitado para responderla. ¿Cómo apoya a PEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, la difusión y promoción del pisco? Igual que la anterior. ¿Qué tan importante es la vendimia de Ica para la difusión y promoción del pisco? Es importante en el término de que es una festividad muy importante, tradicional de Ica y en general de todas las zonas donde se produce pisco. Y es más que nada un festejo para ese tema tan importante, y también una actividad turística importante para el comercio, ¿no? Y es algo tradicional y lindo de ver, ¿no? Es un evento que sucede una vez al año, que es la culminación de todo un año de esfuerzo, y por lo tanto una celebración a la naturaleza, que es muy importante
y bella, ¿no? ¿Qué tan importante es Mistura para la difusión y promoción del pisco? Bueno, Mistura supongo que es importante porque eh, hace popular, hace festejo a la comida peruana, la gastronomía peruana, la difunde y el pisco es parte de nuestra gastronomía, o sea que es importante para la difusión, ¿no? Tanto de la gastronomía peruana como de todas sus bebidas, incluyendo el pisco. ¿Qué tan importante es la feria gastronómica Perú Mucho Gusto, últimamente realizada de manera virtual para la difusión y promoción del pisco? Bueno, igual, de igual manera que Mistura, ¿no? O sea, es una, una empresa muy importante para difundir la gastronomía peruana eh, mundialmente, aunque sea de manera virtual, en estos términos de pandemia, nos tenemos que adaptar de la mejor manera. Y una de esas es hacerlo de manera virtual. Y es importante porque se difunde tanto a la gastronomía peruana como al pisco. ¿De qué manera se puede trabajar de manera individual o grupal para llegar a difundir y promover el pisco? No sé la manera exacta, pero debe ser, en mi opinión, debe ser una manera grupal, no individual. Eh, una de las deficiencias que tiene la industria pisquera peruana, en mi opinión, es de que es muy individualizada. No hay un ente eh, estatal o privado que agrupe a todas las marcas o instituciones y para preparar un frente común de distribución internacional. Yo tengo entendido que actualmente todas las empresas lo hacen por su cuenta, de manera individual, y me parece que es una repetición y mucho gasto de recursos, los cuales se podrían hacer más eficientes si se hace de manera grupal. ¿Qué tan importantes son los concursos y certámenes nacionales para la difusión y promoción del pisco? Son importantes porque se determinan cómo ha sido la producción de pisco ese año, ¿no? O esos años. Permite catalogar la vasta cantidad de piscos que están en el mercado de una manera ordenada y catalogada para que el cliente sepa cuáles son los mejores piscos que salieron ese año. Ahora hay que tener en cuenta que no todos los piscos compiten, o sea que hay que tener cuidado, ¿no? De determinar eso. Pero son importantes porque te da un filtro de cuáles son los piscos que han salido bien ese año o esa temporada. ¿Hay algún consejo regulador? ¿Cómo apoya el consejo regulador al pisco? Tengo entendido que existe un consejo regulador, pero que están teniendo problemas de organización. El extento de estos problemas no los conozco, pero me parece que debería haber un consejo regulador, ¿no? Como lo ha habido, y no sé el estado actual. No entiendo lo que está pasando. ¿Qué tan importante es Digesa para el control de calidad, la comercialización, la difusión y promoción del pisco? Eh, si te refieres a Digesa como repito, yo no soy productor, yo no estoy metido en este asunto, pero asumo que Digesa está relacionado con las normas de salubridad, si no me equivoco. Sí. Ya. Es extremadamente importante. O sea, la salubridad, las normas sanitarias
que deben ser seguidas son extremadamente importantes para proteger al consumidor de potenciales riesgos tóxicos que pueden haber al beber el pisco, ¿no? Si este no ha sido manufacturado de una manera sanitaria. O sea que me parece que es importante. ¿Qué actividades y acciones se realizan para combatir al pisco ilegal? Esa parte tampoco la he trabajado mucho, pero asumo que Indecopi, como protector de las denominaciones de origen y las normas técnicas, tiene sus técnicas y procedimientos para determinar eh, que los piscos sean originales y no estén adulterados. Supongo que ellos tienen un sistema de detección y el cual considero importante, ¿no? Porque es muy malo para los que fabrican pisco original, es muy malo para ellos porque compiten con un producto que no es pisco, lo llaman pisco y es mucho más barato, y eso es muy malo para ellos, ¿no? Y es malo en general para la industria pisquera porque va en contra de los que fabrican el pisco original. ¿Qué platos de comida incluyen pisco? Uy, ¿te refieres como ingrediente? Sí. Como ingrediente. Uy, no sé cuál tiene pisco. Yo no soy cocinero, no conozco ninguno que tenga pisco. A lo mejor un pastel, ¿no? Una esponja en vez de ron yo le pondría pisco, ¿no? Pero a mí me gusta tomar el pisco con ceviche, aunque no creas. Con ceviche al costado. ¿Y la Pero, chocoteja? La chocoteja con pasas borrachas. claro. Sí, me has hecho acordar, los bombones de pisco, claro. Los bombones que llevan pisco adentro. Sí. Muy buenos, sí. Sí, sí, sí. Pero en cuanto a un plato de comida, sí, no conozco ninguno que lleve pisco, que yo sepa. Porque si lo pones a calentar se evapora el pisco, el alcohol, ¿no? ¿Se evapora? Claro, se evapora Mm. el alcohol. ¿Cuál es la razón de ser de usar al pisco como aperitivo? Bueno, primero porque te abre el apetito, ¿no? O sea, en general toda bebida alcohólica tomada con mucha moderación antes de la comida te abre el apetito. Y también abre las puertas sociales de la reunión. ¿En qué países se consume pisco? Fuera del Perú, se consume la gran mayoría en Estados Unidos primero, después en Chile, o creo que en Chile primero, después Estados Unidos, no sé en cuál se consume más, pero luego se consume una relativa cantidad grande. Sin embargo, en Chile no lo venden como pisco, lo venden como aguardiente de uva. Sin embargo, en Estados Unidos lo venden como pisco. Y creo que Europa está en segundo, creo que en España, Alemania, eh, y creo que otros países de Sudamérica está comenzando, como Colombia, pero no tanto como en Estados Unidos. Estados Unidos es el número uno. ¿En qué regiones del Perú se consume más pisco? Ay, ahí me agarraste, no sé. Supongo que será Lima, ¿no? Por la cantidad de población que hay, ¿no? O sea, supongo que será en Lima, pero no sé. ¿Qué tan importante es el pisco para la marca Perú? Muy importante, porque el pisco es uno de los contados con el dedo, bueno, con la mano y los pies, productos netamente peruanos, ¿no? Como el cajón peruano,
la marinera, el mate eh, burilado, el mate burilado, los la piedra retablos de ayacuchanos, Copanga. todo es eso, ¿no? O sea, es algo peruanísimo y está ahí arriba con todos esos íconos peruanos tan importantes. La cerámica de Chulucanas, La cerámica de Chulucanas, exacto, la papa del Valle de Urubamba, etcétera. ¿qué promotores del pisco hay? ¿O qué promotores del pisco se pueden reconocer y recomendar? Ah, no, promotores estatales, creo que está Prom Perú, promotores privados, está cada compañía que, como te dije, no hay una unión centralizada, está más que nada cada uno por su lado. Ahí existen los apasionados ¿Y los del pisco. apasionados quiénes son? Hay varios, ¿no? Que se dedican a esto. Yo soy uno, por ejemplo, que me gusta la parte histórica, la parte de tradición histórica, más que nada. Y eso sirve un poquito para ¿cómo se llama? La promoción. Pero en cuanto a comercio, hay muchos distribuidores que se encargan de ese tema, ¿no? Pero como te dije, desgraciadamente no hay un esfuerzo unificado. ¿Por qué el pisco siempre será la bebida de bandera favorita de los peruanos? Wow, eso porque, bueno, como es uno de los íconos tradicionales peruanos, como hemos comentado en una pregunta anterior, con el cajón, con con la marinera, con todos los íconos peruanos, el pisco es parte crucial, entonces, y por tanto muy importante para la identidad peruana, ¿no? ¿Qué tanto ha contribuido Johnny Schuller al pisco? Mucho. Johnny es uno de los primeros, si no el primero, que se dio cuenta que existen piscos extraordinarios, ¿no? En una época en que el pisco no era muy bien visto. Si mal no recuerdo, él probó unos piscos arequipeños una vez y quedó fascinado. Esto fue como, no me acuerdo el año, pero en los 80, 90, por ahí. Y se dedicó pues a averiguar y ver, y se dio cuenta que hay unos piscos que eran tan buenos como los mejores brandis y coñac del mundo. Y comenzó a promocionarlo, primero porque le encantó, y segundo porque le pareció pues un producto muy bueno peruano, y él tuvo una difusión, una participación pionera, clave, en la producción de pisco, y eso lo reconozco. ¿Qué tan importante y qué tanto ha contribuido Cristina Ballarino al pisco? Ah, mira, el trabajo de Cristina no lo conozco mucho, honestamente, no, no te puedo responder esa pregunta. Es mi amiga en Facebook y sé que está metida en el ambiente vitivinícola, lo cual aprecio, pero exactamente no te puedo responder esa pregunta porque no la conozco tanto como para hablar acerca de su trabajo. ¿De qué manera se incluye al pisco en la celebración del Bicentenario del Perú? Ah, no sé cómo lo van a hacer. Yo no estoy metido mucho en este tema, pero estoy seguro que hay gente que está planeando algo bonito eh, ¿Por qué y incluir poniendo al a pisco. pisco en la celebración del Bicentenario? Ah, porque es un ícono peruano, ¿no? Es algo, uno de los productos netamente peruanos que tienen que ser agradecidos en el Bicentenario de la República. Así como agradecemos nuestra identidad por 200 años de independencia, tenemos que agradecer a nuestros productos íconos, siendo el pisco uno de ellos.
¿Cuál es la historia del pisco? ¿Desde qué época se remonta? Bueno, el pisco se remonta pues desde el momento que se trae la uva al Perú, ¿no? Eh, Como mucha gente sabe, no existía uva en territorio sudamericano, uva vitis vinífera. Existían otro tipo de uvas en Norteamérica y en la zona de Colombia, que no eran viníferas, pero eran vitis. Y era un tipo de uvas, pero no era muy buena para hacer vino, ni bebida alcohólica. Entonces, el primer paso fue la importación de vitis vinífera de España. Y en ese aspecto, en esa etapa, una persona que resaltó por ser el primero en traer la uva fue Hernando de Montenegro, un villanoense, o sea, eso quiere decir de Villanueva de la Torre, en Castilla. Trajo uva al Perú y la plantó en Lima. Y de ahí se expandió la uva al resto del Perú y el resto de Sudamérica entre 1538 y 1556. En ese periodo de tiempo se esparció la uva a Sudamérica. Esa uva es la que conocemos ahora como negra criolla. Con el tiempo se expandió tanto que se llegó a producir vino. Es el segundo paso. El primer paso, la importación de uva. El segundo paso, la producción de vino. Y se comenzó a producir en cantidades increíblemente grandes, tanto en Ica como en Arequipa. Arequipa primero, pues Ica. En Tacna, Moquegua, se comenzó a producir una cantidad increíble de vino. Y hubo un momento pues de que había tanto vino y el mercado no se daba abasto, que los productores de vino comenzaron a exportarlo afuera del Perú. Llegaron a Panamá, que en esa época ya pertenecía, creo, al Virreinato de Nueva España, al Virreinato de Nueva España, ¿ya? Y porque había tanta producción, ¿no? Y el gobierno español se dio cuenta pues de que el vino peruano era de alta calidad y estaba compitiendo con el vino español, que llegaba mucho más barato a la zona de México a través del puerto de Veracruz. Los mexicanos no tenían tanto incentivo de preparar vino porque les llegaba relativamente barato de España, ¿no? El vino que llegaba a Lima tenía que cruzar el canal de Panamá, irse contra la corriente Humboldt. Era mucho más, el costo de transporte era mucho más caro. Entonces había más justificación preparar vino nativo en Perú que en México. En México era relativamente más rápida el transporte y más barato. Pero este vino peruano comenzó a competir ahí y la corona española dijo, bueno, un momentito, no, este vino peruano no debe ser vendido acá porque está perjudicando las ventas de vino español. Y prohibieron la venta de vino peruano. Entonces, ¿qué hicieron con el excedente? Con el excedente de producción se les ocurrió hacer aguardiente, ¿no? Aguardiente requería 4 veces más la cantidad de uva que hace de vino y por lo tanto se podía aprovechar los excedentes de producción que habían, ¿no? Y además el aguardiente duraba más tiempo, o sea que lo podían almacenar por mucho más tiempo, lo podían transportar al sitio más lejano, o sea que se malogre. Y ahí comenzó el pisco. Al comienzo lo preparaba como aguardiente, ¿no? Aguardiente de uva. Eso fue más o menos por 1600, la década de 1610 por ahí, y donde existe el primer testamento, el primer documento que describe la elaboración de aguardiente, que fue descubierto por el doctor Lorenzo Huertas, que es el testamento de Pedro Manuel el Griego, que es el más antiguo que tenemos sobre la elaboración de aguardiente. Ese aguardiente se produjo en cantidades enormes, primero en Ica
después en otros lugares del Perú, y con el tiempo se comenzó a llamar pisco, primero porque venía de salida del puerto de Pisco, que era el puerto principal de la zona de Ica. Lo llamaban, en la colonia se llamaba aguardiente de Pisco, porque venía de Pisco. Y también los envases, las botijas, las comenzaban a llamar pisquitos, piscos o pisquitos. Y ahí te proviene otra raíz etimológica de dónde viene la palabra pisco. Pero se comenzó a internacionalizar con el nombre de pisco ya a los comienzos de la República, por la década de 1820, por ahí, más que nada por los comerciantes ingleses, de habla inglesa, o sea, ingleses y norteamericanos, que comenzaron a llamar al aguardiente de pisco, lo llamaban pisco brandy, que significa básicamente aguardiente de pisco en inglés, pisco brandy. Y con el tiempo, ya sea porque una simplificación gramatical, le sacaron la palabra brandy, lo llamaron pisco nada más, en vez de pisco brandy, pisco, o porque alguien se dio cuenta de que el pisco no era un brandy, porque no era añejado en roble, y por lo tanto no se le podía llamar brandy. Entonces, como dijeron, lo vamos a llamarlo pisco nada más porque no tenían otra palabra para determinar a un brandy que no es añejado. Sea como fuere, se comenzó a llamar pisco a inicio del siglo XIX. Bueno, a grandes rasgos te he dicho la historia de pisco. Esta es la pregunta más larga, pero creo que es la más exacta con respecto a todos los conocimientos que hemos recompilado todos los historiadores hasta ahora. ¿Cuál es el legado de Pedro Manuel el Griego en relación al pisco? Es fabuloso, como te mencioné, él es el productor de aguardiente más antiguo que hemos documentado. Él trajo instrumentos de afuera, ¿no? Como bien lo describió, lo estudió el doctor Huertas, él trajo las botijas de lugares lejanos, como en poblaciones filipinas, por ahí creo, trajo las tinajas, trajo todos los instrumentos para la destilación. Los trajo de afuera, él era griego, o sea, en Grecia se conocía muy bien el arte de destilación por muchísimos años, y él fue pues el pionero, se puede decir, hasta por lo que sabemos, y si encontramos algo más antes, después, no importa, pero Manuel siempre va a estar en el pedestal que se merece por haber sido el primero que documentó, ¿no? Su pasión, que era hacer aguardiente. O sea que Pedro Manuel el Griego siempre va a estar ahí arriba como uno de los pioneros o el pionero de la producción del primer aguardiente uva que luego se llamó pisco. ¿Cómo se entiende que un griego como Pedro Manuel haya estado vinculado con el pisco en ese momento, en esa época? Bueno, tenemos que transportarnos a esa época, ¿no? Estamos hablando fines del siglo XVI, ¿no? Habían pasado ya 70 años después de la conquista del Imperio Incaico. Los españoles ya eran criollos, ya habían nacido varios acá, muchos mestizos, ya estaban en segunda generación o tercera generación, ¿no? Se habían adaptado mucho al ambiente, al territorio peruano. O sea, en ese contexto fue que Pedro Manuel decide destilar. Como te dije, hubo una gran sobreproducción de vino. No se extraña que haya personas que lo hayan querido destilar, habiendo un tal sobreproducción, ¿no? Y como te dije, él trajo instrumentos de afuera para realizarlo, ¿no? Me olvidé cuál era la pregunta, que es parecida a la anterior. A ver, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se entiende y cómo se comprende, cómo se concluye que un griego
de Ya, ya, Grecia, como ya, Pedro Manuel haya estado vinculado con el ya, pisco, que es, que tiene sus orígenes, sus, sus inicios en el virreinato del Perú, ya, de dominio español. ya entendí. Ya. Sí, claro, mira, hubo muchos emigrantes que vinieron al virreinato del Perú en la época de conquista y después, que no eran solamente españoles, habían de varios países, ¿no? De varias culturas. Habían árabes, habían italianos, habían griegos, ¿no? Habían gente de muchas culturas. En este caso, un griego se le ocurre hacer aguardiente porque en la cultura o la tradición de destilación en Grecia está avanzada en esa época. Se conocía el arte de destilación desde muchísimos años. Y no es de sorprenderse que haya sido un griego el que produjo uno de los primeros aguardientes. Eso no quiere decir que haya sido el único, porque también se destilaba aguardiente en mismo España, en Italia y en otros países. Eh, pero le tocó a un griego hacerlo, ¿no? Como podía haber sido de otra cultura, porque el arte de destilación no era monopolizado en Grecia o en España o en Italia o en Francia o en ningún otro sitio. Era un arte ya muy conocido para esa época. ¿Cuál es el legado que nos deja Hernando de Montenegro como primer viticultor para la historia del Perú? Hernández Montenegro es un nombre que desgraciadamente siempre ha sido dejado en segundo plano. La historia de Garcilaso de la Vega, que describe a este señor Francisco de Caravantes, siempre estuvo relevada a un primer plano, porque simplemente la historia de Garcilaso fue la única que existió por casi 300 años. Por casi 300 años, todos los autores, historiadores, investigadores, por 300 años, la única versión que tuvieron fue la de Garcilaso. Y ellos la aumentaron, la corrigieron, la imaginaron, hasta lo convirtieron a Caravantes como marqués. Algunos lo convirtieron como misionero franciscano. Hubo muchísima imaginación por estos escritores que usaron a Garcilaso como fuente y amplificaron eh, el personaje de Caravantes. En ese contexto, por casi 300 años, aparece un documento escrito por el padre Bernabé Cobo, en 1650 por ahí. Y él narra una historia completamente diferente. La historia que él narra, él dice que fue un Hernando de Montenegro el que trajo la primera uva a Perú. Pero como esa versión de Cobo que recién se publicó en 1891, o sea, relativamente hace poco comparado con la Garcilaso, siempre fue puesta en un segundo plano. O sea que siempre cuando se decía dónde se trajo la uva al Perú, se decía primero Garavante y segundo. Sin embargo, también se dice que Hernando Montenegro. O sea que Hernando Montenegro siempre estuvo en segundo plano. Ahora, con los documentos que yo tuve la suerte de encontrar, que verifican 100% la versión de Cobo, que Hernández Montenegro efectivamente fue el primer viticultor de Perú, tenemos que poner a Hernández Montenegro en el pedestal que se merece. Tenemos que subirlo al primer puesto y dejar la versión de Garcilaso en segundo, porque simplemente Francisco Caravantes no existió. No existe ningún documento en España o en el Perú que verifique o que dé la insinuación de que existió un hombre llamado Francisco Caravantes. No existe ni un documento. Sin embargo, de Hernando Montenegro existen muchísimos documentos. Esa persona sí existió, fue alcalde de Lima 2 veces, una vez en capacidad honoraria, tuvo familia en Lima, tuvo una encomienda, está totalmente documentado hasta
inclusive está documentado por testigos que plantó la primera uva. O sea que no hay lugar a dudas que Hernández Montenegro fue el primer viticultor y tenemos que ponernos arriba en el pedestal que se merece y sacarlo de ese segundo plano que siempre lo hemos tenido. ¿Por qué Hernando de Montenegro es pieza clave en la celebración del Bicentenario con relación a la industria del pisco? Bueno, no sé si va a ser persona clave en el Bicentenario, no sé si se está desarrollando una festividad para honorarlo a él del Bicentenario, pero debería serlo, ya que, como te dije, es una persona que comenzó, se puede decir, la industria vitivinícola peruana, y entre ellas el pisco, obviamente, y es una persona clave que debería ser reconocida y honorada en el Bicentenario. Me encantaría que sea honorado de la manera que se merece. ¿Qué tanto ha contribuido Lorenzo Huertas al pisco y su cultura? Oh, de una manera monumental. Don Lorenzo, como te dije, fue el primero que encontró el testamento de Pedro Manuel Diego. Ha escrito libros que son la Biblia, se puede decir, acerca de la historia de la viticultura peruana y el pisco, ¿no? Su contribución es enorme y está plasmada en muchos libros que son de lectura obligada. ¿Cuál es la historia del pisco sour? ¿A qué época se remonta la creación del pisco sour? Bueno, como te dije antes, una pregunta parecida de Pisco Sour es se cataloga entre la clasificación de sours. Y los sours son antiguos, vienen hasta el principio del siglo XIX. Había sour de gin, sour de brandy, sour de rum, sour de whisky. ¿Ya? Es una mezcla totalmente conocida. Y a alguien se le ocurrió ponerle pisco y llamarlo pisco sour. A la primera persona que se le ocurrió ponerle pisco, hay debate. Hay debate en este momento. Pero a la primera persona que lo llamó pisco sour, no hay debate. La primera persona que lo llamó pisco sour es Victor Morris. Y lo vendió en su bar de Morris, localizado en la Girón de la Unión, en la calle Bosa. Él lo popularizó su versión de pisco sour, que casi seguramente no es la misma versión que la que tenemos ahora, pero fue el primero que lo llamó pisco sour. Eso sí, no hay lugar a dudas. Y el pisco sour se evolucionó después. Él falleció en 1939, si mal no recuerdo, y los bartenders que trabajaban en su bar se fueron a trabajar a varios otros sitios, como al Hotel Mauri, al Hotel Bolívar, al Hotel Country Club y a varios otros lugares, y ellos fueron los que llevaron el pisco sour a otros lugares y se evolucionó. El pisco sour se evolucionó y con el tiempo llegó a tomar la fórmula de hoy día. Uno de los grandes candidatos para llevar la distinción de crear el pisco sour actual es Mario Brullet. Mario Brullet fue un discípulo de Victor Morris, uno de los discípulos de Victor Morris, que perdón, disculpa un momentito. Yeah. Se prendió, mira, y puso a poner música. Que él muy probablemente fue el que terminó cambiando los jarabes que preparaba Victor Morris por la simple clara de huevo. Y este asunto está debatido también porque también la clara de huevo era muy utilizada antiguamente por otros cócteles como el Silver Sour, ¿no? O sea que no era nada único usar clara de huevo.
Pero Hernando Bruyé trabajó por 50 años en Hotel Mauri. Y ahí él preparó el pisco sour, que el Hotel Mauri fue reconocido como otro de los focos de invención del pisco sour, ¿no? O sea que Mario Bruyet conecta los lugares, conecta el bar de Morris con el Hotel Mauri. O sea que el pisco sour es una evolución de varias personas, no es una sola persona. Como te dije, el pisco sour el tema sour es ancestral. Hasta existe hay un diccionario español de 1730, creo, en que sale ponche. Te vas a la definición de ponche y sale algo así como bebida diluida con aguardiente, limón y azúcar, ¿no? Estamos hablando de 1730. Y ahí está la clave del pisco sour también, limón, aguardiente y azúcar. En esa época le ponías aguardiente de pisco y tenías un pisco sour básico, ¿no? No tenías la cara de huevo, pero o sea que esa mezcla es ancestral. Ahora, atribuírsela a una sola persona es bien difícil, ¿no? Pero como repito, el primero que usó el nombre pisco sour, no hay lugar a dudas, fue Víctor Morris. ¿Por qué el Hotel Bolívar fue el lugar preferido por los comensales y bebedores? ¿Por qué el Hotel Bolívar durante años tuvo el mejor pisco sour de Lima y del Perú? Gracias por esa pregunta. El Hotel Bolívar fue construido en la década de 1920, justo durante el apogeo de Bar Morris. El Bar de Morris tuvo su apogeo en 1925. Eso lo sabemos por los comentarios que existen en el famoso registro de firmas que tuvo el bar, que tuve la oportunidad de analizar y estudiar. Por los comentarios se puede llegar a la conclusión que tuvo un apogeo en 1925. Ese coincide con la construcción del primer Hotel Bolívar. El Hotel Bolívar inicialmente tenía 2 pisos, 3 pisos, no me acuerdo. Era más uno o 2 pisos menos que lo que tiene ahora. Y fue el hotel más moderno de todo el Perú cuando fue construido. Siendo ese hotel el más moderno del Perú, atrajo a la gente más famosa del extranjero, ¿ya? A Lima. Ahí se hospedaban. Ava Gardner, John Wayne, todas esas personas que venían a Lima, ya se quedaban en ese hotel. Y como te dije, varios bartenders, cuando se cerró el Bar Morris, unos se fueron al Mauri, otros se fueron al Bolívar. ¿Ya? El Mauri era un hotel antiguo. ¿Ya? El Mauri era un hotel antiguo, tradicional peruano, que era el favorito de los peruanos limeños, pero no de los extranjeros. Los extranjeros preferían el más moderno, el avant-garde de esa época, que era el Hotel Bolívar. Y por eso el pisco sour del Hotel Bolívar se hizo más famoso internacionalmente. Fue cuando fue alabado por gente, por artistas, escritores, políticos, diplomáticos, etcétera, ¿no? Y por ese alabo internacional es que se hace el Hotel Bolívar más famoso que los demás. Incluso en 1930 y algo, no me acuerdo el número, tengo un artículo escrito en mi página web, acerca de la Conferencia Panamericana de Lima. Lima fue el centro de una conferencia panamericana que vinieron todos los países americanos a una conferencia que fue muy importante en esa época y puso a Lima en primer plano americano. Lima salió pues en la primera plana en los periódicos de toda América, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Brasil, todos los países. Y Lima fue el centro, el foco.
Y uno de los temas turísticos y anfitrión que se usó fue el pisco sour del Hotel Bolívar. Inclusive la delegación americana se hospedó en el Hotel Bolívar. Y se escribió mucho el famoso pisco sour de Lima, por toda la gente que se había hospedado en ese hotel. Y sus palabras fueron reproducidas en artículos de periódico. Y existen muchos artículos de periódico que alaban al pisco sour del Hotel Bolívar, ¿no? Y otra de las características que tuvo el Hotel Bolívar en la difusión de pisco sour fue la creación del famoso catedral, de la famosa catedral. La catedral básicamente era un pisco sour doble, ¿no? Es una cantidad mayor de pisco sour. Y esa invención fue, sin lugar a dudas, si no está disputada en el Hotel Bolívar. Debido a estas razones que he mencionado, el Hotel Bolívar tuvo una importancia, una función más importante que los otros lugares para la difusión e internacionalización de pisco sour. El Mauri, no digo que no, el Mauri también tuvo un papel fundamental. Pero como te digo, el Hotel Bolívar, porque siendo más moderno en esa época, ahora lo vemos como un edificio antiguo, pero en esa época era lo mejor que había, era precioso, con el dome, como se llama, el vitral circular que arriba, era algo maravilloso en esa época, y era muy, muy, muy lindo, muy, muy lujoso. ¿Cómo luchar contra el pisco que se elabora, que se hace en Chile? Bueno, ese no es pisco, comenzando por ahí. Deberíamos comenzando llamándolo pisco. Y segundo, bueno, acá en el Perú no se puede tomar. O sea que realmente difundir nuestra historia, ¿no? De la peruanidad, de nuestra bebida de bandera, y por qué la llamamos pisco, poner en claro que ellos usurparon la palabra pisco de una manera fraudulenta, como bien lo ha explicado el embajador Gonzalo Gutiérrez en varios artículos y obras, que Chile básicamente de una manera fraudulenta y oficial, que venía del gobierno, decidió cambiar una ciudad llamada La Unión, o La Greda, a Pisco Elqui, para inventar una denominación de origen existente. O sea, tenemos que hacer notar ese hecho histórico para que la gente, el ambiente internacional sepa, ¿no? Y eso es lo único que se puede hacer, ¿no? No se puede hacer más que mostrar que fue una adquisición mínimamente decir que fue algo inmoral, ¿no? Para no decir ilegal. ¿Qué países reconocen al pisco como origen peruano? Bueno, ahí Chile nos lleva en la delantera porque ellos comenzaron antes a tener tratados de comercio internacional con varios países. O sea, hay varios países que reconocen solo a Chile, hay países que reconocen a Chile y al Perú, como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos reconoce a los dos, y hay otros que reconocen solo al Perú, como la India, por ejemplo. O sea, el Perú está haciendo esfuerzos muy extraordinarios, esfuerzos diplomáticos extraordinarios para defender nuestra única y exclusiva denominación de origen, y están teniendo progresos muy significativos, y hay que seguir dándole, ¿no? O sea, tenemos que seguir peleando por
nuestro licor de bandera, nuestra bebida de bandera. ¿Qué plan programático hace el Estado peruano para defender un patrimonio como el pisco? Como te inferí brevemente en la pregunta anterior, hay esfuerzos diplomáticos muy fuertes que se están realizando en las cortes internacionales. Como por Bueno, ejemplo, no cortes internacionales, pero cortes en cada país. Por ejemplo, en la India, en China, se están realizando de manera enfocada en cada país, ¿no? Para lograr tratados de comercio en los cuales se reconozca la exclusividad del nombre pisco peruano. Se están realizando esfuerzos actualmente, como te dije, en India y en China. ¿qué tanto ha hecho el Estado peruano para mantener el éxito, la comercialización, la difusión y la promoción del pisco en plena pandemia, en pleno coronavirus? Ah, no sé, honestamente, te voy a ser honesto, esta respuesta no la conozco. No sé lo que ha hecho el gobierno peruano para proteger o distribuir al pisco durante la pandemia. No te puedo responder esa pregunta. ¿Cuáles son las razones de fuerza que sostienen que el pisco es peruano? Bueno, hay varias, ¿no? La primera y más importante es que tenemos un lugar llamado Pisco, el puerto de donde se exportaba el aguardiente. O sea, esa es una prueba irrefutable de una denominación de origen. Ya. ¿Qué tanto ha afectado el coronavirus a la industria del pisco? Tengo entendido, por lo que me han dicho, de una manera enorme. ¿Cómo así? Las, las ventas han bajado enormemente. Eh, Eso es lo que he escuchado. Hasta el 25% creo que he escuchado de que se han bajado las ventas. ¿Qué tanto ha servido el protocolo de sanidad y salubridad a la industria del pisco? No sé, honestamente, Freddy, no sé. ¿Cuáles son las expectativas para la industria del pisco para los próximos años? Honestamente, tampoco te puedo responder porque, como te dije antes, yo no estoy involucrado en la industria pisquera. Yo soy un historiador más que nada, investigador de la historia del pisco. Yo no estoy metido en el ambiente comercial del producto. O sea, no te puedo responder de una manera correcta a esa pregunta. ¿Cuál va a ser la estrategia para relanzar el pisco después del coronavirus? No sé, honestamente no sé. También no aplico en esa pregunta. Bien. ¿Y qué promotores del pisco de manera individual, de manera personal conoce usted? Wow, muchísimos. ¿Podría Lo prom- nombrarlos? claro, en Estados Unidos, específicamente en San Francisco, California, el primero que fue Carlos Romero, productor de Pisco Campo de Encanto, que fue el pionero de la introducción de pisco en San Francisco, California, en California en general. Otra persona que puedo mencionar es a Diego Loré Mola, productor de Barsol, que él hace un trabajo espectacular en cuanto a la difusión de pisco, no solo en Estados Unidos, pero a nivel mundial.
Él reside en Connecticut, es el este de Estados Unidos. La otra persona que puedo mencionar es Melanie Asher. Melanie Asher es peruana y vive en la zona de Washington, D.C. Ella produce el pisco Machu Pisco, el cual es vendido casi exclusivamente internacionalmente en Estados Unidos. Creo que en el Perú no lo vende. Y ella es una promotora espectacular en la zona este de Estados Unidos. Inclusive ha logrado de que creo que Hillary Clinton tome pisco. No sé. Después tenemos obviamente a Johnny Schuller, ¿no? Que él, aunque está centrado en Lima, él promueve internacionalmente el pisco por todos los países. A ver qué más se me ocurre. Lili ¿Estás hablando, Monasterio, ¿estás hablando internacionalmente o nacionalmente? nacional, internacional. Hay muchísimo. Lili Monasterio es espectacular con respecto a su a la etnología ¿no? y la capacidad técnica y profesional que tiene. Bueno, el Matías Grados, el pisco Cholo Matías, de Ica, él tiene uno de los mejores piscos iqueños y promueve mucho al pisco. Ahora últimamente ha sacado unas botellas con realidad aumentada. Eso quiere decir de que tú agarras tu teléfono, baja la aplicación, una aplicación que él ha desarrollado, la pone frente a la botella, la cámara la identifica y aparece un cómic. En el aire aparece un cómic que puedes leer. Una idea espectacular de promoción que ha tenido Matías. Bueno, no me quiero olvidar, conozco a todos, mira, todos los productores, conozco a casi todos los productores de pisco de Perú y todos merecen ser mencionados. Desgraciadamente ya a mi edad no puedo mencionar a 20 personas, ya no me acuerdo y no he estado preparado para sentarme y comenzar a escribir esto y sacarte una respuesta más correcta, más coherente. Estoy seguro que me he olvidado de alguien, pero hay muchas Ángel personas, Custodio, Ángel Custodio, también Ángel Custodio, eh, eh, muchas personas, ¿no? Que están involucradas en este asunto. Jaime Reategui, Jaime Reategui también, por supuesto. El equipo de Perú Vino, que están haciendo, que han realizado, están haciendo una promoción espectacular del vino peruano. El vino peruano está teniendo un renacimiento, se puede decir, ¿no? Con uvas patrimoniales, uvas típicas europeas también. El equipo de Perú Vino de Pedro Cuenca, Héctor, me hace quedar mal porque me olvido los nombres. Y Jonathan Serrano, ya toda esa gente de Perú Vino. después David Espinosa, Sí, toda esa gente que estás mencionando, a ver si me las mencionas todas. David Espinosa, Ray Luján Soria, Juan Carlos Palma. Sí, todos son mis amigos de Facebook y todos nos relacionamos, ayudamos y nos reconocemos. Juan Carlos Palma, me acuerdo de que por ser profesor de la Universidad Agraria y que hace investigaciones en cuanto a la destilación, que está en el grupo de Cecibel Sánchez, que también es una gran promotora de piscos y tacos.
y toda esa gente que está metida en el rubro. Los conozco a todos y todos están desarrollando un trabajo muy, muy bueno, ¿no? Y de cooperativo, ¿no? Todos nos ayudamos y participamos en el esfuerzo común, que es empujar el mismo carro, ¿no? Bien, fue Guillermo Luis Toro Lira Estal, promotor y difusor del pisco peruano, con quien hemos conversado sobre Hernando de Montenegro, la importancia del pisco como bebida de bandera del Perú y por qué el pisco tiene que estar presente en la celebración más importante del 2021, que es el Bicentenario. Muchas gracias. De nada, Freddy, de nada a ti.